Una bendecida mañana, bienvenidos. Vamos a desarrollar ya nuestros temas de forma ya establecida y formal de cuarta unidad. Prácticamente estamos en el cierre, ¿verdad? De este proceso que ustedes han desarrollado con mucho interés. Así que les deseo nuevamente éxitos y bendiciones para este cierre. Vamos a continuar en nuestro tema. Tenemos la interculturalidad en la multiculturalidad. Cuando hablamos de inter, es interno, ¿verdad? De las culturas que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de multi, son varias. Entonces es una convivencia prácticamente de las varias culturas que nosotros en un momento determinado, ¿verdad? Vamos a encontrar, vamos a desarrollar en nuestro país como tal. Esto prácticamente nosotros ya lo sabemos de memoria. Existen cuatro culturas, ¿verdad? La Xinca, la Garífuna, la Maya y la Ladina, que dentro de la Ladina, pues prácticamente es una mezcla de todas las culturas, porque recuerdan ustedes que vamos a llamar mestizo, ¿verdad? Aquella persona que es, por ejemplo, descendiente de un español con un maya, de un maya con un garífuna, o de un maya con un afroamericano, etcétera, ¿verdad? Porque esas eran las culturas y las descendencias que tenían antiguamente. Entonces, cuando hablamos de mestizo es que no está definido como tal, ¿verdad? De un solo linaje, sino de dos mezclas como tal. Y que estas mezclas a su vez, pues no es algo, ¿verdad? Que se haya seleccionado o determinado, sino son las condiciones que se dieron en la misma evolución de la sociedad antigua. Tenemos entonces que se ha hecho, dice mucho, por extender y fortalecer el concepto de la multiculturalidad, la existencia de diferentes culturas que conviven en la sociedad guatemalteca. Este esfuerzo por la definición de la identidad de los pueblos de Guatemala es positivo. La construcción de una identidad sólida es vital para el desarrollo integral de las personas y permite aportes significativos al desarrollo de la sociedad y al entendimiento mutuo de sus integrantes. Como ya lo mencionaba, pues existen cuatro culturas, de las cuatro tienen que convivir como tal. De hecho, el miércoles 9 va a ser la conmemoración de los pueblos indígenas. Y acá en Guatemala, pues los cuatro pueblos son los cuatro pueblos que se establecen como tal, indígenas en este caso. Por eso les decía en un momento determinado, a veces pensamos que los ladinos están fuera de estas culturas y no, los cuatro pueblos son indígenas como tal. Sin embargo, poco se ha hecho para construir la interculturalidad, es decir, la relación continua o exenta de conflictos que produce entre diferentes culturas desde la perspectiva de las relaciones culturales, multiculturales, que puede tener, ¿verdad? En este caso, dentro de una zona geográfica, dentro de un punto específico, dice magnifica las diferencias étnicas, lo cual le adjunta una función separadora en contraste. Si bien es cierto, dice que las cuatro pertenecen a un solo país, ¿verdad? Pero en algún momento existe una división, ¿verdad? Plena entre la maya, entre la garífuna, la xinca, la ladina, y entonces a veces esas diferencias crean abismos de separación, lo cual acá pretende que no exista, ¿verdad? Esa diferencia, que si bien es cierto, debe existir la separación de las situaciones en las cuales se desenvuelve el grupo social, más no establecerlo, ¿verdad? Porque al final los cuatro pertenecen como tal al mismo país. Acá entonces dice, articula las diferencias para construir relaciones productivas y equitativas. Bajo este prisma es necesario llevar la valiosa multiculturalidad al plano superior de interculturalidad, en donde se logra apreciar los resultados sincréticos de unión que se ha producido la intención de las diferentes culturas a través de la historia. Es decir, aunque son cuatro diferentes, pues tienen que formar una sola porque todas conforman una sola nación que es Guatemala. Y que a su vez, pues cada uno de esos puntos relevantes que forman a la cultura tienen que destacarse, ¿verdad? En esa función de lo que nosotros somos, una sociedad. Por lo tanto, la interculturalidad promueve la aceptación y valorización de los elementos de otras culturas que con el correr del tiempo han pasado a formar parte de la identidad propia.
De esta manera es importante tener conciencia y conocimiento del proceso histórico que produjo el mestizaje y el sincretismo, característicos de la identidad guatemalteca que existe, ¿verdad? Hoy en día. Cuando nosotros hablamos de esa parte establecida del mestizaje, no es que surja hasta hoy en día, sino surge como tal desde sus inicios de la invasión de los españoles. Porque si usted recuerda, los dueños de la tierra mesoamericana eran las culturas comprendidas dentro de los mayas. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Que existía una diversidad, ¿verdad? También de los mismos grupos dentro de una cultura. ¿Qué grupos había? Se recuerdan que estaban los toltecas, los aztecas, estaban los poconchis, los pocomán, ¿verdad? Los cachiqueles, los quichés, etcétera. Todos ellos conformaban una sola, que si bien es cierto eran diferentes grupos, pero conformaban uno completo que eran los mayas. ¿Y quiénes, en qué territorio habitaron? Dijimos, ¿verdad? Que todo el territorio mesoamericano. Cuando surge esa invasión de los españoles al territorio mesoamericano, pues hubieron ese sometimiento, ¿verdad? De las personas de la cultura maya que esclavizaron los españoles y que en este caso, ¿verdad? En algún momento, pues, tomaron en posesión a las mujeres. Y bueno, y que en este caso vamos a establecer como tal que surgió, ¿verdad? Este mestizaje como tal. La idea separadora que enfatiza la existencia de cuatro grupos étnicos bien definidos, Maya, Xinca, Garífuna y Ladino, debe sustituirse por la idea integradora que enfoca todos los elementos. Y aquí vuelve a recaer, ¿verdad? Los mestizos, que la convivencia de estos pueblos ha producido personas, gastronomía, costumbres, expresiones lingüísticas, métodos de producción, cosmovisión, entre otros. Y acá es algo bien curioso, porque en algún momento usted ha visto, por ejemplo, que las personas, ¿verdad?, de la cultura maya, independientemente del grupo étnico que pertenecen, si son a los xincas, perdón, si son a los quechíes, si son a los cachiqueles, a los mames, etcétera, tienen distintivos para comer en ciertas cuestiones, ¿verdad?, de costumbres, en gastronomía, por ejemplo, ¿verdad? Pero si usted ve a una persona ladina, no va a decir, ah, no, ¿verdad? Es que esa comida es de los quichés y yo no la como. Y el quiché va a decir, ah, es que esa gastronomía es de los ladinos, entonces no la como. Es ilógico establecerlo. Por lo tanto, si existe, ¿verdad? Esa mezcla que se va a dar dentro de la cosmovisión, es otra situación. Hay personas, por ejemplo, que hablan de los, en este caso, los mayas, ¿verdad? Que tienen su propia religión cosmogónica y se puede establecer entonces, ¿verdad? Que un maya pues establece ceremonias mayas y lo chistoso es que habla, ¿verdad? De Dios y hace el signo de la cruz, la señal de la cruz. Entonces ahí vean esa situación, ¿verdad? Esa mezclanza que existe entre la religión católica y la religión de la cosmovisión maya. Entonces hacen un enlace, ¿verdad? No hay una separación, ya hay una mezcla. En el idioma también existe otra mezcla. Hay personas que hablan entre el idioma quiché y el castellano. Hay una mezcla de ellos. Por ende, si existe una mezcla de estos, pues lógicamente vamos a encontrar que todas las culturas, al igual de una sola, pues fortalece a otra, que no podemos ahora hacer como tal, ¿verdad? Decir, ah, no, es que esto es netamente maya, esto es netamente garífuna, esto es netamente xinca. Vamos a encontrar que existe esa mezclanza, lo cual beneficia, ¿verdad?, a la convivencia en un momento determinado de los pobladores. Esta visión puede integrar a todos los que consideran parte de de todas las culturas o las varias culturas. También puede resaltar los valores que han migrado, ¿verdad?, de una cultura a otra para enriquecerla y para generar la identidad de la misma. Lo que busca como tal es que no exista un racismo o discriminación alguna, que esa es la base fundamental de todo. Aquí no importa, les dije siempre, les he mencionado siempre, ¿verdad? Ah, es que él es católico, es protestante, es testigo de Jehová, es mormón. No, ¿verdad? Es de la religión de la cosmovisión maya. O sea, eso no importa. Lo que interesa como tal y como ente es que exista una convivencia solidaria, una convivencia en donde cada uno represente, ¿verdad? La fase que le corresponde.
Y este círculo nos viene a representar y reflejar lo que se pretende como tal. Existen entonces las cuatro culturas, la maya, la garífuna, la xinca, la ladina, pero todas están integradas en un mismo círculo, en un mismo punto, porque todos somos pertenecientes de Guatemala, ¿verdad? O sea, no es que la cultura ladina, ¿verdad?, está fuera de Guatemala y la maya está fuera de Guatemala, todas pertenecen a un mismo ciclo como tal. Entonces tenemos los escollos de la interculturalidad. La interculturalidad tiene desafíos, entre ellos el racismo y la discriminación. Y miren, esta fase de racismo y discriminación ha existido y va a existir el resto de nuestra vida. Esa parte, ¿verdad? Es lamentable porque en un momento determinado vamos a establecer, ¿verdad? Que cuando decimos los escollos, nos referimos a una barrera como una roca, un peñasco que separa algo, ¿verdad? De una división que podemos establecer, pero de forma figurativa, un escollo pues establece, ¿verdad? Una roca dentro de un río, ¿verdad? Y que lo divide. Entonces, cuando hablamos de la interculturalidad, vamos a establecer entonces que son esos desafíos que se van a tener en cuanto, ¿verdad?, a esa parte. ¿Y qué es un desafío o cuál va a ser ese escollo? El racismo, la discriminación. Históricamente fueron alimentados por la economía criolla. ¿Quiénes fueron los criollos? Los hijos de españoles nacidos acá en el territorio de Mesoamérica. ¿Qué creó el concepto del campesino y el siervo? Como ya no habían esclavos, se recuerdan, ¿verdad? Ahora vamos a decir el campesino de menor escala o menor rango económico. El siervo, ¿verdad? El que está a mi servicio. Por eso usted ha escuchado el término de sirvienta, ¿verdad? Porque está al servicio de la persona, pero es un término erróneo porque no tendría que establecerse, ¿verdad? En este caso, tenemos también, dice, del cuasi esclavo, es decir, que no es esclavo por completo, pero sí es la mitad esclavo, donde enmarcó a los indígenas y a los mestizos. Sus efectos perduran hasta el día de hoy. Y esos términos, les decía yo, muchas veces están aquí en la mente, solamente que están de forma errónea, o sea, no se comprende a qué se refiere. Aquí me atrevo a establecer que en forma figurativa, siempre se los he dicho y se los he mencionado, en algún momento tenemos que observar, ¿verdad? Que no tenemos que pensar de esa forma errónea. Ah, bueno, es que esta es la parte, ¿verdad? De los mayas y esta va a ser la parte, ¿verdad? De la cultura garífuna y entonces esta otra parte de la cultura ladina y esta parte, ¿verdad? Le corresponde a la cultura xinca. Eso es mentira, no existe, no se da, no pasa de esa forma. Sino entonces imagínense la división que fuera aquí, ¿verdad? ¿Y dónde dejamos entonces la otra parte que está acá? No, no existe, no hay división alguna. Todos somos la misma integración, todos somos la misma integración. Así es como nosotros nos establecemos. Por lo tanto, entonces, estos escollos deberían de desaparecer. Y dice, la perspectiva eurocéntrica ha promovido una relación desigual basada en una dinámica superior e inferior. Por eso usted ha escuchado mucho de los estatus, ¿verdad? Hay un estatus alto, o usted lo ha escuchado de esta forma, ¿verdad? Una clase alta, una clase media y una clase baja, ¿verdad? Porque eso es lo que establece la economía. Ah, bueno, el que es rico, el que es medio, ¿verdad? Porque ni es pobre ni es rico, sino es medio, y el pobre definitivamente. Esta fase, ¿verdad? Es una relación vertical que es excluyente, y si usted lo escucha, ¿verdad? Alta, media y baja, sí es vertical, una línea definitivamente. Por otro lado, el sistema educativo deficiente no fomenta la interculturalidad y la ausencia de las políticas públicas que la promuevan, hace el camino hacia ella más difícil. Y pues lamentablemente en nuestro caso es muy evidente. Vea, usted tiene la oportunidad, gracias a Dios, que desde casa, desde la comodidad de su cuarto, de su sala, de su cocina, de su estudio, usted está recibiendo las clases. Mientras usted puede imaginar a un niñito de escasos recursos que a este momento está vendiendo en el mercado.
Vean esas condiciones tan radicales, tan abismales que existen. ¿Por qué? Porque el sistema privado permite a José Franco, a Jeff, a Ashley, a Anthony, a Kimberly, a Andrea, Polinario, a Sua, recibir sus clases de forma virtual desde la comodidad de la casa. Mientras que esa economía les permite a usted establecer su formación académica, vamos a encontrar que el sector público generalizado pues no tiene el sustento, ¿verdad? Básico para poder fortalecer a los chiquitos, ¿verdad? En las calles. Y entonces, como esa familia no tiene acceso a esta situación, lamentablemente, ¿verdad? Ellos están en una distinción totalmente. ¿Por qué? Porque ellos, vuelvo a repetirles, están, ¿verdad? En una condición de trabajo que usted en este momento está recibiendo la formación y usted puede observar lógicamente, ¿verdad? Esa separación, esa forma de diferencia. Nos dice también que genera conflictos, sí, genera conflictos. Muchas veces vamos a establecer que en escuelas públicas lamentablemente no tienen la misma educación y un servicio personalizado como el que usted tiene, no tiene accesos, ¿verdad? A ciertos elementos para poder fortalecer. Usted tiene un libro digital del cual en algún momento, a mí se me olvidó que estaba hablando la misma, ¿verdad? Y le doy una revisadita, ya me acordé, ¿verdad? Aquí está. Miren, libro digital. ¿Cuál tu libro físico, verdad? No, digital. Entonces, vean, esa situación pues va a generar ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque la formación académica que usted está recibiendo en este instante es de calidad. A diferencia de otro niño que tuvo que recorrer media montaña para llegar a la escuelita y que posiblemente el profesor atienda a primero, a segundo, a tercero y a cuarto primaria en una sola clase. Entonces vean esas cuestiones abismales. Para resolverlos es necesario sentarse a la mesa con respecto a un diálogo de comunicación horizontal, sin complejos de superioridad, de inferioridad, sin prejuicios, sin nada que menoscabe, ¿verdad? A la persona, porque muchas veces decimos, ¿verdad? En diferencia, bueno, pues se sienten por ahí los ladinos y por aquí los indígenas, ¿verdad? Entonces, no debe de existir definitivamente ninguna cuestión como esa. Finalmente, la interculturalidad ofrece certeza de mejora de las condiciones de vida en una sociedad perjudicada por las políticas excluyentes que han privado a la mayoría de herramientas para el desarrollo y el progreso. La interculturalidad es un proyecto que enriquece la voz y el esfuerzo de todos, porque ya dijimos que si vamos a hablar en un momento determinado de interculturalidad, pues vamos a involucrar a todas las culturas sin menosprecio de ninguna de ellas y a finales, cuando usted haga una evaluación muy personal, vea si su religión a dónde pertenece, si su vestimenta a qué cultura pertenece o quién la genera, quién la produce. Imagínense que los campesinos dijeran, no, ¿verdad? O sea, el que quiera comer, que siembre, porque como yo siembro, ¿verdad? Es para mí y yo le voy a vender solamente a los que pertenecen a mi cultura. Entonces, ya se imaginan, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos? Vean desde esos puntos cómo nosotros debemos de generar entonces esa interculturalidad. Los valores y antivalores que presenta la interculturalidad. Un diálogo que es lo idóneo, ¿verdad? Y lo correcto. Entonces tenemos un diálogo, la concertación, la convivencia y la inclusión, a diferencia de un prejuicio, una discriminación, una inferiorización y un eurocentrismo. ¿Qué significa todo eso? Nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Que antes de discutir, de generar un conflicto, pues vamos a platicar, vamos a concertar, es decir, vamos a establecer acuerdos que vengan y beneficien. Tenemos el respeto, la horizontalidad, es decir, todos estamos en un mismo plano, ¿verdad? Ya no es una descendencia, una ascendencia, sino todos estamos a una forma equitativa, a un mismo nivel, una escucha mutua, ¿verdad? Yo lo escucho a usted y le atiendo, y usted me escucha a mí y me atiende. Una sinergia, es decir, una situación compacta que podemos tener, ¿verdad? Evitando lo que es la exclusión, evitando la supremacía, evitando una jerarquía social. Ya les dije, ¿verdad? Es que somos de la clase alta, ¿verdad? No, yo soy de la clase media.
No, ¿verdad? Yo ni ahí llego a la media, soy de la clase baja, ¿verdad? La clase pobre. O brechas económicas que se puedan generar. Esto es indispensable que nosotros lo tomemos en cuenta y lo manejemos en un momento determinado. Nosotros al conocerlo, vamos a dar lo mejor de sí dentro de los grupos que nosotros nos desarrollemos. ¿Y cómo se establece eso desde casa? Y yo les decía la vez anterior, ¿quién de ustedes, verdad, es el hermano mayor? ¿Quién de ustedes es el responsable, verdad, de ser un ejemplo? Pero eso no significa que usted se sienta autoritario, ¿verdad?, ante los demás hermanos. No, al contrario, nosotros nos permite el establecer que ya usted tiene una superioridad, pero en forma intelectual, no en mando, ¿verdad? O en poder. Ojo con eso, porque eso es lo que muchas personas tienden a tergiversar y por eso es que se radica mucho, ¿verdad? O no se genera la multiculturalidad o la interculturalidad en un momento determinado a nivel social. Muy bien, chicos. Como ven, ya avanzamos dos páginas de las asignaciones que tenemos en plataforma. Así que yo le pregunto, José Franco, Jeff, Anthony, Kimberly, Andrés, Apolinario, Sua, José Daniel. ¿Tienen alguna duda con respecto al tema? No, Miss, no hay dudas. Muy bien, muchas gracias, Sua. Entonces, por favor, vamos a trabajar los minutos que nos restan. Aprovechémoslos, son 15 exactos para empezar a desarrollar nuestro tema. Y pues ahí en la parte de la plataforma, la asignación dice de la siguiente manera: desarrolle las páginas asignadas, es decir, el resumen del tema y dice ejemplifique. Ya tenemos acá algunas gráficas que usted puede dibujar o algunos recortes que usted pueda tomar y agregar, ¿verdad? Dentro del resumen que usted va a establecer. Entonces, por favor, trabajemos sobre ello y cualquier situación me lo pueden hacer saber. Avancemos, chicos, por favor.
Muy bien, chicos, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Adiós, Miss, nos Nos vemos. vemos, Lua.